Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Buen Vecino Café en Bayamón, Arcoop, Cooperativa Abraham Rosa, Vega Coop, de tu lado siempre, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. A esta hora, a las 11:03 de la mañana, Bonita Radio se enciende para compartir con ustedes, conversar y sobre todo darles información de lo que ustedes tienen derecho a saber. Lo que está pasando en el país puertorriqueño, que impacta a nuestra diáspora, a las personas que están fuera de Puerto Rico pero que viven la patria y hacen patria desde donde quiera que se encuentren. Lo que está pasando en el país con relación a la corrupción, a las investigaciones que tiene pendiente el Departamento de Justicia en Washington. Hoy, en medio de una entrevista o de una conferencia de prensa que se produce en la Fiscalía Federal, no está disponible, no está presente el fiscal federal Stephen Muldrow, uno de los pocos sobrevivientes de la administración de Donald Trump en las fiscalías federales en Estados Unidos y el territorio de Puerto Rico como parte de Estados Unidos. ¿Por qué es importante eso? Porque vamos a descubrir uno de los vínculos más estrechos de la campaña de Pedro Pierluisi, incluido entre su familia putativa, como dirían los abogados, entre su familia allegada, los más cercanos que también fueron recaudadores de su campaña, en esta y en otras campañas desde que Pedro Pierluisi asomó a la arena político-partidista del Partido Nuevo Progresista desde que fue candidato a la comisaría residente. Porque es importante establecer si estaba o no alambrado Joseph Fuentes Fernández, uno de los mejores amigos, si no el mejor amigo del hoy gobernador, entonces candidato a primaria, Pedro Pierluisi. Vamos a descubrir esos extremos, pero también vamos a hablar de lo que ha pasado en el país a partir de que la semana pasada Fuentes Fernández se hiciera culpable. Si hay cercanías entre la campaña de Pedro Pierluisi, que dirigía a su hermana Caridad Pierluisi, pero sobre todo de lo que no dice o dice la oposición política, que también le salpica uno de los donantes del Super PAC Salvemos a Puerto Rico. Partido Popular Democrático, que ahora el ex gobernador y entonces candidato a la gobernación en el 2016, Alejandro García Padilla, nada más y nada menos que está defendido por Tomás Rivera Chats. Otra de las figuras del Partido Nuevo Progresista que está atada mediante donativos a los donantes del Super PAC. Lo más importante, a los donantes ilegales del Super PAC a través del esquema que ideó Fuentes Fernández. Vamos a hablar de todo eso. Definitivamente, yo creo que nos va a consumir la hora. Hoy ha sido un día de esos que nos levantamos demasiado temprano para incluso completar las historias que íbamos a sacar hoy y que se combinan con algunas informaciones de última hora, pero sobre todo con aquello que nos importa mucho, que es seguir corroborando. Cuando nos levantamos esta mañana, atendimos una llamada importante con relación a una
de esas fuentes que parece que tiene total interés. Todas las fuentes tienen interés en algo. En que tengamos no solamente la información correcta, que por eso aguantamos muchas veces las informaciones, es seguir corroborando lo que es más importante, que coincide en el calendario, en ese calendario entre enero del 2020, un poquito más allá, diciembre del 2019, cuando la gobernadora sucesoral Wanda Vázquez Garcet le dijo a Pedro Pierluisi y al Partido Nuevo Progresista que iba a retarlo en primaria. Hasta que se convierte en gobernador Pedro Pierluisi y cómo se conforman los comités que irían a buscar no solamente pagar las deudas, sino también colocarlo como una alternativa viable hacia una elección en el 2024. De eso y de muchas cosas más vamos a hablar. Bienvenidos a todos y a todas las que están. Tengo que decir que cada vez se me hace más difícil mencionarlos a todos. Siempre menciono a todos los nuevos porque me parece buenísimo lo que está ocurriendo con Bonita. No solamente en nuestros podcasts, en los podcasts de deportes del compañero Rodrigo Otero Goico y Joseph Colón, en los esfuerzos que estamos haciendo de crear más contenido, como los que está incluyendo en nuestra programación Brenda Padilla desde los temas de salud. Ahí está todo el mundo. Lo que está pasando en YouTube, súper importante. Gracias a todos y compartan. Miguel Medina está por ahí, Gladys Esther Cuevas, como siempre. Saludos, Gladys. Hay uno nuevo, ¿ves? Zimmer, que me imagino que será Esteves desde Texas. Saludos. Juan García desde Haines City, Florida. Orlando Alicea, un abrazo bien apretado. Eso me llegó. Giovanni Soto, como siempre, por ahí, con Bonita hasta la muerte. Gracias por tu apoyo siempre. Carmen Grajales, Yolanda Báez, desde Ponce, con mucho calor. Gracias, Yolanda. Ya estoy de nuevo en el estudio de Bonita. Y todos los asuntos familiares con relación al COVID mejoran. Gracias por los buenos deseos. Margie Vega Martínez también está por ahí. Mildred García desde Rockville, Maryland. Vigila a la gente de Maryland. Por allí está Pedro Rosselló. Por allí está Ricardo Rosselló. En Virginia, cerca, en Arlington, está Joseph Fuente Fernández. Pero también está Luis Fortuño. ¿Dónde estará Luis Fortuño en todo este asunto? Interesante. Mucha de la gente de la que estamos hablando aquí tiene vínculos no solamente por donantes de Luis Fortuño, sino también de negocios. Carmen Báez también, Ricardo Vera, Fernando Torres, Luis Figueroa desde Yabucoa, saludos desde Bayamón, Virgilio Cans, Betsy Díaz, gracias por tu excelente labor, gracias David de Jesús, Jaime Freire, saludos y saludos a los bonitos. Por ahí vienen los arrestos, María Adorno, saludos desde Bolingbrook, Illinois. Oh, Chicago, que viva Chicago y la diáspora de Chicago, que saben que estoy por ahí, mire, próxima a llegarles y a hacer buenos proyectos con ustedes. Orgullosa de la prensa seria como usted, dice Maggie Rodríguez, David de Jesús, Elda. Bueno, por ahí está todo el mundo. Vamos a empezar con una nota importante, que fue la primera nota que publicamos la semana pasada, y que dije que las informaciones con relación a lo poco que ocurrió, por lo menos hasta el momento, con ese PAC, Super PAC que se hizo en Estados Unidos en favor de la candidatura, supuestamente sin coordinación, de Charlie Delgado Altieri del Partido Popular, iban a seguir percolando, pero sobre todo era más lento, como así me parece que es más lenta la investigación de los federales con relación a ese asunto. Porque aunque hay un elemento común que es Bancrédito, Julio Herrera Bellutini, y la manera en que ese donante se acercó a los diferentes PACs, más lento porque Charlie Delgado no llegó a término. Y eso, obviamente, también era un candidato, no tenía nada para establecer el quid pro quo y que se diera con relación a los que donaban a su campaña. Pues obviamente perdió la posibilidad de que fuera más claro el esquema ideado hasta allí. Ojo, persiste la investigación con relación al Super PAC de Charlie Delgado, claro, porque no despeja la posibilidad de que las autoridades tengan información si en efecto el donativo de Bancrédito se convierte en un donativo de una persona no ciudadana de los Estados Unidos, lo que lo convierte
en un problema o una ilegalidad a base de lo que el Código Federal establece desde el punto de vista del financiamiento de campañas. Claro, el problema en este caso es que todavía no está claro hasta dónde llega la investigación federal y si en efecto Julio Herrera Bellutini es un cooperador de las autoridades o no. Ponlo en la nevera. Esa pregunta es fundamental para establecer lo que pueda haber habido con relación a Wanda Vázquez Garcet y su primaria, con relación al gobernador Pedro Pierluisi y ese super PAC que tiene el tamaño problema de que está conectado al mejor amigo del gobernador, Joseph Fuentes Fernández, quien se hizo culpable, coopera con las autoridades y ya al momento de haber cooperado estaba, como dicen en el argot de la jurisdicción federal, alambrado, mientras ya compartía cooperación con las autoridades federales. ¿Por qué yo empiezo por el Super PAC, que todavía no queda claro dónde está en la investigación federal? Porque un elemento importante que transcurrió en las últimas 48 horas es que Alejandro García Padilla admitió que ha sido abogado de Bancrédito. Alejandro García Padilla, que fue gobernador entre el 2013 y el 2016, que ahora tiene una oficina de abogado en el mismo edificio donde ubica en el piso 14 Bancrédito, porque es uno de los más cercanos al multimillonario John Paulson, que es una persona que tiene negocios en Puerto Rico a partir de la ley de incentivos instituida por Luis Fortuño en el cuatrienio del 2009 al 2012 y que siguió Alejandro García Padilla. Y el detalle de participar como abogado de algunos casos de Bancrédito es que las investigaciones de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras comenzaron en el cuatrienio de Alejandro García Padilla. Vamos a empezar a develar cuáles son las contestaciones que está dando Alejandro García Padilla y cómo se ubican en el contexto complejo de una historia que tiene elementos comunes, pero tienen hincapiés diferentes de campaña en campaña. Yo quiero que escuchemos la conversación importante que dirigió la periodista Ivonne Soya ayer en una intervención en el Canal 2, donde están de analistas, de interventores desde la política partidista, Tomás Rivera Chats y Alejandro García Padilla. Vamos a escucharlos cuando regresemos el análisis y seguimos con nueva información de lo importante de la cooperación y el título 3 o las grabaciones que pueda producir la investigación y cooperación de el CPA Joseph Joey Fuentes Fernández. García Padilla, usted lo acaban de mencionar en un reportaje como que es abogado del banco. ¿Esa es la realidad actual? Ay, Dios mío. De ese y de otros. En este momento, yo he tenido desde el 2017 que salí de la Fortaleza muchos clientes, gracias a Dios, ¿verdad? Totalmente, los abogados atendemos clientes. Y ese banco y otros bancos han sido clientes de mi oficina, gracias a Dios, y por supuesto le doy la bienvenida a cualquier banco que quiera que yo lo represente como abogado, pues a eso me dedico, ¿verdad? El que quiera plantear eso como malo, pues quizás es que no tiene, quizás no tiene la estatura para. Bueno, para desde la perspectiva público. de transparencia, que la gente sepa que si usted está analizando el tema, usted Claro, también. No. De hecho, Ivonne, hay que decir que el mismo comisionado que estaba diciendo eso le dice a Blakeman que no puede intervenir porque él era consultor de Bancrédito. Sí,
que tú lo mencionaste, pero hay que subrayarlo porque... Sí, que sería el mismo pecado que le quieren imputar a Alejandro. Que me quieren imputar a mí, exactamente. Tomás Rivera Schatz, le tengo que preguntar, este señor señala que el día que él fue a reunirse con usted para su confirmación, que estaba presente en su oficina Blakeman. Él es asesor, ayudante... No, él dijo en la entrevista, porque yo la vi, que en las reuniones que se hacen de nombramientos, en una ocasión que él compareció allí, en una de esas reuniones, él vio al señor Blakeman, pero él nos dijo que él estaba en la reunión de nombramientos de él. Tal vez él trajo a Blakeman, y si Blakeman estaba allí, en la oficina del presidente del Senado, va mucha gente a pedir audiencia, a atender varios asuntos, pero de nuevo, tampoco hizo ningún señalamiento ni contra el Senado, ni contra nadie en el Senado, y aunque yo sé que a alguna gente le gusta tratar de insinuar, por ejemplo, es delito ser abogado, es delito atender público, es delito para alguna gente todo, pues de nuevo, si alguien quiere hacer alguna imputación, algún señalamiento, tire para adelante sin miedo ninguno, que la verdad siempre prevalece. Yo pregunto en aras de la transparencia. Muchas gracias. Claro que sí. Por responder. Claro. Mañana continuaremos. Vamos a empezar porque la colega Ivonne Soya hizo las preguntas a dos personas que ella no tiene ninguna injerencia en que sean analistas de noticias en un noticiero donde hay periodistas bona fide. Y la compañera le hizo las preguntas que le haría cualquier periodista que se precie de serlo desde el oficio, con la honestidad y la capacidad intelectual que representa a la colega. Cualquier periodista le hubiera hecho. Alejandro García Padilla, usted ha sido abogado de Bancrédito. Bancrédito no solamente le dio dinero al Super PAC de Salvemos a Puerto Rico, le dio dinero al Super PAC de Puerto Rico Un Mejor Futuro, que era el que se utilizaba para hacer la campaña negativa de los contendores de Charlie Delgado como candidato a la gobernación del Partido Nuevo Progresista, del Partido Popular, en las elecciones generales del 2020. Y a mí me llama la atención que Alejandro García Padilla se vanaglorie de que gracias a que fue gobernador de Puerto Rico tiene muchos clientes que le tocan la puerta y lo contratan. Porque yo quisiera que me dijera Alejandro García Padilla si él tiene una opinión de la Oficina de Ética Gubernamental que diga que a pesar de que su administración tenía investigaciones contra Bancrédito, él lo pudiera estar representando ahora y cómo eso no representa un conflicto y que debió haber tenido una dispensa para poder ser abogado de Bancrédito. Es la pregunta que yo tengo para Alejandro García Padilla, que tampoco contesta las llamadas de Bonita Radio, por un lado. Por otro lado, que el defensor de Alejandro García Padilla sea Tomás Rivera Schatz. El mismo Tomás Rivera Schatz que ha estado callado ante la posibilidad de que su gobierno, su administración senatorial sea una de las más corruptas identificadas a partir de las acusaciones que ha tenido entre la legislatura y Cámara de Representantes que presidía Carlos Johnny Méndez y la de él como presidente del Senado. Que ese sea el defensor de Alejandro García Padilla y que hable de que los abogados ahora no pueden tener clientes. Nada más lejos de la verdad. El problema es tener clientes con los que yo compartí y fueron incluidos, inclusive donantes de mi campaña, tuvieron contratos con el gobierno de Puerto Rico y más tarde yo voy y los represento en otros asuntos. El caso de Bancrédito se complica más aún cuando en medio de una investigación federal, el gobernador de Puerto Rico, gobernador del 32% desde el Ejecutivo, tiene a una funcionaria en la comisaría, en la oficina del comisionado de instituciones financieras, que decide que va a ir contra Bancrédito, le va a pedir una liquidación voluntaria, lo va a multar en $270,000 porque no tiene controles relacionados al lavado de dinero en medio de una investigación federal. En medio de una investigación federal. Si eso no es
interferencia en una investigación que está realizando el Departamento de Justicia de Estados Unidos en Puerto Rico, ¿qué lo es? La pregunta se imponía para el fiscal Stephen Muldrow hoy. Tienen una conferencia de prensa a las 11 de la mañana, ya estaban empezando, llamé a su oficial de prensa, pero para mi sorpresa, Muldrow no está en Puerto Rico. Stephen Muldrow no está en esa conferencia. ¿Dónde está Muldrow? En Washington, reunido con sus jefes que dirigen el proceso de investigación que colocaría a personas bien allegadas a la campaña del 2020 del incumbente Pedro Pierluisi en serios aprietos con relación al financiamiento de esa campaña. Está terminando de cuadrar Stephen Muldrow con esos funcionarios que son los que toman decisiones en Washington de cómo sigue esa pesquisa. Lo que va a ocurrir en las próximas semanas, que se anticipa que puede incluso haber el arresto de la gobernadora sucesoral Wanda Vázquez Garcet. Esas eran las preguntas que teníamos para Stephen Muldrow, pero sobre todo, ¿por qué no constituye interferencia indebida de los CIF y el gobierno del Ejecutivo Pedro Pierluisi Urrutia intervenir con Bancrédito después de haber estado por lo menos 2 años, año y 5 meses bajo su incumbencia, sin haber movido un dedo con relación a Bancrédito? Porque no se movió nada. Después que ganó Pedro Pierluisi, que fue nombrada una nueva administración en OSIF, pero sobre todo que John Blakeman, uno de los testigos cooperadores de esa investigación, trató de intervenir con la administración o intervino con la administración actual para que le sacaran el guante de la cara a Bancrédito. Si eso no es importante en el contexto de una investigación que perfila puntillosa y de alto nivel, tanto para los hacedores de la campaña, Andrés Guillemard Noble, recaudador significativo y muy cercano al gobernador Pedro Pierluisi, la directora de esa campaña, Caridad Pierluisi, hermana del gobernador, el propio gobernador y su conocimiento sobre la coordinación que hubo o no hubo en referencia al Super PAC. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo menos importante para que el gobierno de Puerto Rico hoy esté no solamente negándolo todo, sino tratando de apagar fuego y poniendo a Caridad Pierluisi a decir que ella no sabía, pero que ella tenía conocimiento de quiénes eran los donantes de la campaña? Y vamos en esta coyuntura a lo que nosotros descubrimos en el movimiento hacia seguir colocando la fortaleza o no fortaleza de esa investigación en los más allegados al gobernador, sobre todo en qué posibilidad tiene, después de haber sido identificado como una de las personas nombradas en la acusación de Joseph, me da con decirle Jesús, Joseph Fuentes Fernández, el CPA, Joy, el mejor amigo del gobernador, se hizo culpable y empezaron a dejarse caer los nombres de los donantes y la identificación de las personas que estaban cerca a esa campaña y que colocaban en graves problemas ese elemento de coordinación entre un Super PAC y la campaña de Pedro Pierluisi. Carlos Alberto García Chandler dice, porque su nicho ahora es la extrema derecha, el Proyecto Indignidad y el PNP. Están invitando gente a Venezuela y a Cuba. Están hablando de otra cosa ustedes. A Ricky y Elías Sánchez les llegará su hora, Melvin, no sé. En los 4 años de Agapito,
¿Con quién trabajó la esposa? Averigüen que hay más tela que cortar. No lo dudo. Y si me envías información, investigamos. El Watergate boricua, dice José Edil. David Velázquez dice, Carmen Enich, Sherlock Holmes y Colombo no te llegan los talones. Que mucho vi a ambos. Sobre todo a Colombo. A Sherlock Holmes un poco por la historia leída. Pero esas historias, investigaciones de Colombo eran maravillosas y las consumía desde niña. Una de mis mayores dichas en la vida ha sido aprender de los que saben, no solamente desde la literatura, el cine, también de aquellos periodistas, investigadores y grandes de la pluma del periodismo escrito en Puerto Rico, como Francisco Velázquez y mi amigo Gino Ponti, que este último ya no está entre nosotros, que realmente me enseñaron a indagar e ir hasta lo último de una investigación. ¿Por qué yo quiero traerles el nuevo ángulo? Por ahí está mi amiga Sonia Feliciano, que está diciendo algo así. Tengo que citarla porque ahorita estaba perdida, que no sabía dónde llegar. Tengo que citar a Sonia. Entonces García Padilla, no sé lo que está diciendo, pero bueno. Bueno, yo creo que García Padilla tiene un problema entre una combinación de tratar de defenderse de lo indefendible y seguir metiendo la pata en términos de ubicarse como ese abogado que utilizando sobre todo las influencias, como la acusan también a que puede haber utilizado sus influencias Andrés Guillemard con su cercanía con el gobernador, las influencias con aquellos que son fuentes de poder, entre ellos muchos nuevos progresistas, como el expresidente del Senado, ahora su amigo y defensor, Tomás Rivera Chats. Yo creo que es uno de los grandes problemas que tienen las manifestaciones de Alejandro García Padilla, y no olvidemos que con Alejandro García Padilla está Víctor Suárez, aquel que fue secretario del Partido Popular, que fue director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, que es esa persona que parece que comulga con él y camina con él muy de la mano después que dejaron de ser funcionarios públicos, uno electo y el otro del Ejecutivo, y que ahora también resulta que envió cartas y participó de la defensa de Bancrédito. Busquen en las redes las imágenes de las actividades de Julio Herrera Bellutini, sobre todo no solamente cuando trajo el caballo de Botero, sino cuando trajo la mujer sentada, para que se den cuenta quiénes están ahí. El menos que está es Alberto Bacó, el expresidente el ex secretario de Desarrollo Económico de Alejandro García Padilla. Sí, la presencia está ahí. Y ahí están esos donantes y el récord de la Comisión Federal Electoral público, el récord público está ahí, y también las campañas en la oficina del Contralor Electoral. Cuando yo voy a tratar de colocar e insistir en cuál es la posibilidad de lo que ya adelantamos ayer a través también de una colega, Dianeris Calderón, que trajo un documento del tribunal que atestigua que Ricky Castro, el de las pruebas rápidas, el dueño del colmado Castro allí en Villa Palmera, Ricky Castro Ortiz, el que estaba molesto y le dijo a Roxana López, candidata entonces de la alcaldía de San Juan del Partido Popular, por el Partido Popular, que lo estaba difamando con relación a su gestión con las pruebas rápidas, que fue parte de esas empresas que no habían vendido ni una jeringuilla ni una gasa, pero en medio de la pandemia se colocaron como los productores y vendedores de las pruebas rápidas que iban a tratar de manejar todo lo que tenía que ver en ese momento con una emergencia como era la pandemia COVID-19. Pues en efecto, ese documento aquilata que Guillemard, que no ha querido contestar preguntas de ningún medio de comunicación, de ninguno, el colega Oscar Serrano, de Dianeris Calderón, etc.
establece que en efecto su bufete, Nachman y Guillemard, y ahí está la imagen, a Verónica si la puede colocar, fue abogado en medio del 2020 de un asunto que tenía el demandante, en ese caso Juan Ramón Burgos Padilla, contra el Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional, que precisamente es la institución gubernamental bajo la cual están administradas las tiendas de la Guardia Nacional, que en este caso administra Castro Business, la corporación de Ricky Castro. Hasta aquí hablamos ayer de que Ricky Castro cada vez se acercaba, donante de $50,000 de octubre del 2020 a Andrés Guillemard Noble. Este documento lo firma una abogada del bufete Nachman y Guillemard, Giselle Colón, pero en efecto da cuenta de que ese bufete, que es propiedad de Andy Guillemard, es el representante legal o uno de ellos de Ricky Castro. Las fechas, importante, ponlo en la nevera, porque es importante para lo que vamos a hablar hoy también con relación a Ricky Castro y a otro personaje que estamos trayendo como parte de la historia documentada de esa experiencia de la pandemia, relación abogado-cliente, Andrés Guillemard, primaria a la gobernación, Wanda Vázquez Garcet, Pedro Pierluisi Urrutia, que es el secretario de Salud, Carlos Mellado López. Junio del 2020, caso de Guillemard ante el tribunal representando a Castro Business, la misma corporación que le dio los $50,000 a través de las National Guard Exchange al Super PAC de Fuente Fernández. El Super PAC lo inscribió, lo registró en la FEC. Fuente Fernández el 19 de mayo del 2020. 19 de mayo del 2020. Un mes antes de que empezaran a fluir los chavitos en el Super PAC. Un mes antes de que Ricky Castro tiene vigencia en su vinculación, en su tócame la puerta con su abogado, Guillemard Noble. ¿Qué pasó? Además que es todavía un vínculo mayor y que trae a Carlos Mellado en este vínculo. Precisamente que hay correos electrónicos tan tempranos como el 22 de marzo, domingo del 2020, que colocan a Andrés Guillemard Noble y a Carlos Mellado López como las primeras personas que recibieron información de un ex cliente de Guillemard Noble, Timothy Wagner, diciéndole: tengo las pruebas y están aprobadas por el FDA. ¿Quién fue uno de los recipientes de ese correo electrónico? Ricky Castro. Porque Ricky Castro, triángulo, Andrés Guillemard, Carlos Mellado, conectan a Timothy Wagner, que es quien produce las pruebas, a quien se las va a comprar como vendedor, como comprador. Ricky Castro es a Timothy Wagner. Pero qué interesante que la información fluye a tal punto que los primeros que reciben el correo electrónico bien temprano en la tarde de ese domingo son Andrés Guillemard Noble, recaudador significativo de la campaña de Pedro Pierluisi, cuñado del gobernador, esposo de la directora de campaña, y Carlos Mellado, que en ese momento era el mayor defensor de Pedro Pierluisi dentro de las huestes del PNP para que fuera el gobernador de Puerto Rico en las elecciones del 2020. El candidato, aquel que nos sorprendió con una carta, tirando al medio a Segundo Rodríguez Quiliquini,
diciendo, me quieren dañar la reputación diciendo que yo intervine en la compra de ventas de pruebas rápidas. Y eso no es cierto, yo siempre he querido ayudar a mi país. Pero lo más importante que no quiere contestar el secretario, su oficial de prensa me acaba de decir que le pondrá una nota al secretario a ver si me contesta. Nunca me ha contestado una sola pregunta el secretario, porque no nota entrevista, que es secretario del Departamento de Salud. En aquel momento, Carlos Mellado se ofendió porque lo vincularon a esa compra, pero si es que está ahí, el correo electrónico está ahí, que él es quien primero recibe la información a 7 días de que la gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez Garcet, hubiera puesto el país en cierre total y en un estado de emergencia por lo que estaba pasando con relación a la pandemia. Es decir, hoy descubrimos que la vinculación de Guillemar Noble con uno de los donantes de Super PAC es tan estrecha que lo ayudó a hacer negocios con el gobierno de Puerto Rico. Pero Guillemar en aquel momento, en el 2020, dijo que no. ¿Y por qué está copiado? ¿Por qué está copiado con el productor y el vendedor de las pruebas rápidas? Un domingo a las 1:59 de la tarde. Un domingo que ¿saben qué pasó a las 3:30? Ricky Castro le envió esa comunicación que había enviado Tim Wagner a Carlos Mellado y a Andrés Guillemar Noble, nada más y nada menos que a Adil Rosa, la funcionaria del Departamento de Salud que estaba encargada en ese momento de hacer las compras. Ojo, no se había ido del departamento, todavía no la habían sacado. La subsecretaria del departamento, Concepción Quiñones del Hongo, quien ustedes saben que quedó mal parada con la gobernadora Wanda Vázquez Garcet cuando denunció que allí había un truco con las órdenes de compra y Adil Rosa y Mabel Cabeza. Y hasta ahí cada vez se acerca más y se cierra el cerco hacia Andrés Guillemar Noble, para llegar a lo que en efecto es súper importante en el contexto de esta investigación, y es la cooperación con posibilidad de que, en efecto, Joseph Fuentes Fernández, CPA, que creó e ideó el esquema junto a otros, subrayado, como diría García Padilla, hay que subrayar, junto a otros, el esquema de donen en Puerto Rico a Foundation for Progress y Fundación por la Igualdad, para que de ahí sea anónimo el donativo que llegue por transferencia a Salvemos a Puerto Rico. Porque esa cooperación de Fuentes Fernández no llega, me voy a alambrar porque sí, porque yo quiero que esto se sepa. No. Aquí lo que esta mañana le decía yo a Aníbal Acevedo Vila que iba a descubrir en este programa. En esa búsqueda de información, todo investigador e investigadora que llega a un Joseph Fuentes Fernández, definitivamente llega a sentarse para que él descubra el esquema. En efecto, hay una primera, lo que le llaman un debriefing de los agentes del FBI con Fuentes Fernández, que colocan al testigo en posición de contestar las preguntas sobre ese esquema. Y el problema de Fuentes Fernández es que no dijo todo lo que sabía o no dijo quiénes eran todos los implicados. Y habló con otra gente. Incluso, no olvidemos que en esa alegación de culpa de Fuentes Fernández se habla de que en algún momento hay una comunicación de Fuentes Fernández estableciendo, ten cuidado que nos pueden estar grabando, o ten cuidado que pueden tener los teléfonos interceptados. Cuando
ese testigo llega a ese nivel de investigadores, Joseph Fuentes tiene el problema de que parece que lo cogieron en pifia, como dirían en country. Y pudo haber cometido en esas primeras intervenciones con los agentes delitos relacionados como intervención con testigos, en efecto, haberle mentido a las autoridades con relación a lo que estaba ocurriendo o en efecto, cómo se estableció el esquema y la conspiración. Y es en ese momento cuando alguien le dice, pues ahora se te pusieron los huevos a peseta. No es lo mismo llegar aquí, no te cojo en ninguna mentira, vamos a cuadrar esta cooperación. Así funciona cuando usted se acerca, cuando hay exposición. Lo hemos visto en los múltiples juicios que vimos de corrupción alrededor de 1990 hasta el 2002 que nos fuimos del tribunal de la cobertura diaria. Y en ese momento, entonces sí, que la capacidad y la búsqueda de las autoridades iba a ser, hay que alambrar al testigo para que salga y en efecto trate de completar lo que dice y que hay que traerlo con la evidencia de la grabación. ¿Qué fue lo que le pasó a Ángel Pérez? Sacaron a Oscar Santamaría, le dijo una cosa a los agentes, fueron a la calle con Santamaría alambrado y grabó a Ángel Pérez. En este caso es así mismo. ¿Qué se pudo haber dado de participación alambrada de Joseph Fuentes Fernández en ese grupo de personas que a las autoridades federales les interesa saber qué ocurrió en medio de la campaña y el financiamiento? Reuniones que en efecto se dieron entre los co-conspiradores. Y esas reuniones, sabrán ellos quiénes estaban, sabrán ellos quiénes son los presuntos implicados. Es el producto de las grabaciones que tiene Jesús Fuentes. ¿Por qué desde la semana pasada estamos diciendo que el título 3 es una gran posibilidad en todo esto? Porque la Fiscalía Federal deja bajar una acusación como la que dejó bajar la semana pasada solo si tienen evidencia que mire que está más corroborada que el sol sale para siempre. Solo así dejan que un testigo cooperador como ese se declare culpable, le recomiendan 24 meses y todavía no termina la pesquisa. ¿Eso en manos de quién está? Definitivamente en manos de los que ahora están dilucidando. Ok, hay gran jurado, ya fuimos al gran jurado. ¿Cuándo bajamos? ¿Cuándo no bajamos? ¿Contra quién bajamos? Importante. Mientras sigue corriendo paralelamente una investigación que aparentemente está, como diría Miguel Rivera Puig, a punto de caramelo, que es la investigación que también tiene elementos comunes con el Super PAC y la campaña de Pedro Pierluisi, Wanda Vázquez Garcet y su candidatura a la gobernación, pero sobre todo a la primaria, porque es más corto el tiempo en que Wanda Vázquez Garcet pudo haber tenido contacto con esos elementos comunes. Encuestas que le pagaron, personas que se allegaron, etc. Y toda esa información está en manos de un grupo de trabajo que, como he dicho, lo dirigen en Washington, que está Nicolás Cannon desde la División de Integridad Pública, su jefe, Amusement, etcétera, etcétera, y los elementos en Puerto Rico. Volvemos. La pregunta, ¿dónde está Stephen Muldrow? Hoy es martes. Yo escuché o leí esta mañana que había alguien que decía que se esperan arrestos de esta semana a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Yo no lo sé, pero a punto de caramelo, me imagino, me parece que está. Y que puede bajar en cualquier momento. No sé, creo que no es esta semana, pero si es esta semana, pues será esta semana. Carlos García dice que Pierluisi está en la unidad de quemados del centro médico, quemaduras de tercer grado en las manos. Porque el gobernador hizo manifestaciones de que ponía las manos en el fuego por su comité de campaña. Francisco Rebollo López parece que es el abogado de Andrés Guillemard Noble.
Francisco Rebollo López Rebollo Casalduc, Rebollo López es su padre, es un abogado de mucha experiencia a nivel de esa jurisdicción que quería ser juez del tribunal. De hecho, decían que hasta los otros días que el propio Pedro Pierluisi, ese era su candidato para que lograr cabildear para una nominación con el presidente Biden para que fuera nombrado a una de las 3 plazas que hay vacantes en el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, pero eso no ha pasado. Ahora, yo creo que también sigue siendo importante el hincapié que aparentemente tiene el gobierno de Estados Unidos, en este caso la presidencia de Joe Biden y la administración del Departamento de Justicia, de atender el asunto de la corrupción. Y Puerto Rico no es esa jurisdicción que van a dejar que vamos a seguir. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico hay un antecedente de 14 años que no pasó nada con relación a la corrupción, por lo menos de estos elementos comunes. O díganme que John Blakeman no es un elemento que existe en el rum de la corrupción desde el 1997, que fue administrador de vivienda pública. Y hoy es un chota contra aquellos que él mismo colocó en posición de acceder al poder a través de donantes ilegales, de tratar de presionar en OSIF para que sacaran, como en efecto pasó, a George Joyner, y más tarde nombrar a un Víctor Rodríguez Bonilla, que ahora dice que fue él el que le dijo a los federales que Blakeman lo estaba presionando. Por eso es que es tan importante traer el donativo de $25,000, y es parte de lo que debemos ahora mismo establecer con la cooperación bajo título 3 alambrado de Fuentes Fernández. Los 2 últimos donativos que recibió Salvemos a Puerto Rico, ese Super PAC, son uno de agosto del 2021 de Bancrédito, Julio Herrera Bellutini, y de enero del 2021, nada más y nada menos que de Foundation Prosperity o Fundación por la Igualdad, o una de las dos, Foundation ahora tengo los nombres extrabloqueados. Una de las 2 organizaciones sin fines de lucro que se manejaban con los donativos ilegales. Coincide agosto del 2021 con la cooperación de Fuentes Fernández. Y ese donativo de $25,000 de Bancrédito, no está claro qué hizo la FEC, si lo devolvió o no, pero hay movimientos de devolución en el registro oficial de la Comisión Federal de Elecciones. Vuelve a ubicarnos en el tiempo en que ya estaba activado Fuentes Fernández. ¿Con quién se reunió? ¿Fue en la Fortaleza la reunión? ¿Fue en la casa de alguien? Cuando Fuentes Fernández venía a visitar al gobernador con su familia. ¿Fue en ese momento? ¿Fue en otros lugares alrededor de las propiedades del gobierno de Puerto Rico? La casa de playa, el convento en Fajardo, la casa de campo en Jajome, en Calley. Todas estas son las informaciones que vamos a recibir cuando tengamos o no una acusación que establezca como si en algún momento se dio esa posible coordinación. No hay fecha para la sentencia de Fuentes Fernández. No la puede haber. Porque, como dicen ese argot también, eso hay que dejarlo sine die hasta que esto se complete. Porque no van a sentenciar a nadie. Creo que hay una fecha preliminar para agosto del 2022, hasta que esa cooperación no resulte en lo último que va a resultar. Por eso es que es tan misleading a nuestro juicio cuando tanto el gobernador de Puerto Rico como Tomás Rivera Chats, portavoz de la minoría del PNP en el Senado, y el portavoz alterno Carmelo Ríos y secretario del Partido Nuevo Progresista, dicen que Muldrow dijo que esa investigación se acabó. Mire que yo le he dado para atrás y para adelante a esa grabación de esa conferencia de prensa. En ningún momento escuché que el fiscal federal dijera, esto se acabó aquí, vamos a sentenciar a este hombre, llévenlo al tribunal y para afuera. Esto se acabó.
vamos a seguir con el próximo. No me da la impresión. Me da la impresión. Y seguimos ante las nuevas informaciones, ante las corroboraciones con documentos, ante la posibilidad de más testigos cooperadores, que voy a terminar con uno, que en efecto esto aún continúa. No solamente lo dijimos y estamos seguras desde la semana pasada, sino lo que seguimos viendo a través de las nuevas corroboraciones y nuevos documentos. El otro que está cooperando, que nosotros lo mencionamos desde el día 1 en nuestra historia del 5 de mayo, es en nuestra historia del 12 de mayo, es precisamente Alejandro Figueroa Colón, el abogado que fue el primero que recibió información de que esto, como diría el Amolao, se chavó, los federales están investigando. Y Fuentes Fernández le habría dicho, esto es lo que hay. Está grabado Alejandro Figueroa. Participó de una de esas reuniones. Yo sé que le está dando información a las autoridades, está corroborando a Fuentes Fernández. Y definitivamente, si esa corroboración insiste en lo que estamos hablando, el cerco se cierra. Y yo no sé hacia dónde. Hacia dónde, pero hay una cosa que no despinta. En efecto, que esto se siga acercando a la fortaleza desde esas personas que todavía están allí. Y lo último que voy a decir. En el pasado, Andrés Guillemard Noble hacía no solamente alardes, hacía planteamientos públicos de su cercanía con las campañas de Hillary Clinton, de Bill Clinton, las campañas del Partido Demócrata. Sabemos que hay elementos del Partido Demócrata en poder, obviamente, en un Congreso que está dominado por ellos, sobre todo de una manera mucho más puntual en la Cámara de Representantes, y que en el pasado hemos visto a Andrés Guillemard Noble con Hillary Clinton. No estoy tan segura, pero es posible que incluso hasta en actividades donde participara Nancy Pelosi. Ahora bien, no me da la impresión de que eso pueda ser posibilidad de pool en este momento para lo que en efecto es una investigación que parece ser dirigida hasta llevarse hasta las últimas consecuencias de lo que pasó en el financiamiento de esa campaña. Pero hay que ponerlo en la nevera, porque si en otro momento de la vida se atrevieron a negarnos que tenían contacto directo con los compradores y vendedores de las pruebas rápidas, que se atrevieron a negar, como negó el gobernador del 32%, que su cuñado iba a tener influencia en este gobierno, no dudemos que en este momento sean muchos los tentáculos que estén intentando tocar. Y yo voy a cerrar este programa con una pregunta que le hiciera la compañera de Guapa TV, la colega Camacho, Silvia Verónica, al entonces candidato a la gobernación, Pedro Pierluisi, sobre el asunto de la vinculación o presencia de Andy Guillemard en su campaña. Vamos a escucharlo. Buenas noches. Licenciado Pedro Pierluisi, buenas noches. Buenas noches. Usted ha repetido en un sinnúmero de ocasiones que de resultar electo ningún familiar suyo tendría contratos en el gobierno. Sin embargo, le voy a poner este ejemplo. Si su cuñado, el exdirector de finanzas de su campaña, Andy Guillemard, es cabildero y una empresa privada lo subcontrata para cabildear por un multimillonario contrato en el gobierno, con levantar el teléfono y decir su nombre es peso suficiente para influenciar en la determinación. ¿Cuál es su plan concreto para garantizar que esto no ocurra? Transparencia y competencia. Esa es la vacuna contra la corrupción. Es que nadie de mi campaña, nadie que tuvo algo que ver con mi campaña, que tuvo cualquier rol en mi campaña, coordinó con ese PAC o cualquier otro PAC. ¿Usted le preguntó directamente a Andy Guillemard? No, es que todos estaban bajo esa directriz y todos te van a decir lo mismo. Pero los alcaldes están bajo una directriz parecida y se los están llevando los federales de ambos partidos. ¿Usted le preguntó directamente a Andy Guillemard? Sí. Yo respondo por mi comité y todos los que trabajaron en mi comité. Entonces, ¿hay o no transparencia en el gobierno de Puerto Rico hoy
en el 2022? Yo los dejo con esa pregunta. Carlos García me dice que no hay espacio en la nevera. Ponlo en la nevera. Lo que hay país, lo que hay es país. Hay país, lo que no hay es gobierno. Nosotros nos vamos a las 5 de la tarde, volvemos con más información. Sobre todo, vamos a contestarle a Tomás Rivera Chats por qué es que las investigaciones federales continúan y por qué es que el gobierno del Partido Nuevo Progresista, desde la legislatura que él dirigía con Carlos Johnny Méndez, sigue siendo fuente de investigaciones periodísticas por corrupción. No se olviden que estamos apoyados por los auspiciadores de Bonita hasta el momento: Buen Vecino Café, las cooperativas Abraham Rosa, la cooperativa de Vega Alta, la cooperativa Manuel Seno Gandía y Juana Díaz Coop. Gracias a todos ustedes que aportan a nuestro proyecto periodístico desde la diáspora y donde quiera que se encuentren en Puerto Rico igualmente. Pueden enviar sus donativos a bonitasradio.net a través de PayPal y tarjetas de crédito, y la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La fundación recibe cheques o giros postales a PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Éxito. Nos vemos a las 5. Buen provecho. Las buenas noticias. Estamos a la 1 en un podcast con los compañeros y colegas periodistas de Metro. Y también estamos a las 10 de la noche con Jay Fonseca. Me pegan el vellón a las 5 de la tarde. Nos vemos ahorita.